Bueno, pues ya estamos grabando ahora sí. Y nos quedamos en características generales. ¿Sí? Otra de las características es que generalmente van a formar láminas. Con una lámina vamos a hablar de como un tapiz, justamente como una alfombra. Entonces van a formar láminas. Tiene mucho tiempo ya que hice esta presentación. Hay definiciones que no corresponden todavía a nivel de preparatoria, así que hay algunas que no se las voy a mencionar y que las voy a borrar porque no las tienen que saber, porque es más complicado de entender, entonces a esto no le vamos a hacer caso. Generalmente van a formar láminas, eso sí lo comprendemos muy sencillamente. Es generalmente avascular. Con generalmente avascular me refiero a que no tiene vasos sanguíneos. Generalmente no va a tener vasos sanguíneos, pero ustedes se preguntarán entonces el epitelio de qué se va a nutrir. Ah, pues si se fijan aquí en la imagen anterior, nosotros tenemos un vaso sanguíneo en el tejido conectivo que se va a encontrar justamente por debajo del tejido epitelial. Y aquí es donde se va a ver pues, el intercambio de nutrientes. Y de esa manera se va a nutrir. O sea, generalmente no va a tener vasos sanguíneos este epitelio, pero sí va a tener un vaso sanguíneo cerca para poder nutrirse. Es un tejido que aloja terminaciones nerviosas. Quiere decir que un tejido epitelial, si lo cortan, o sea, si se corta, no va a sangrar porque no tiene vasos sanguíneos, pero que sí va a doler porque sí tiene terminaciones nerviosas. ¿Y dónde lo podemos ver? Nuevamente en esta imagen. Déjenme borrarles porque hice un rayadero. Bueno, en esta imagen podemos ver que el vaso sanguíneo y el nervio forman parte del tejido conectivo que vamos a ver después, no hoy, pero vean, este es un nervio y vean cómo se incrusta en el tejido epitelial. ¿Por qué se incrusta ahí? Porque le va a dar sensibilidad, ¿sale? Va a haber conducciones nerviosas hasta este epitelio, por lo tanto, si se cortan, quizás no sangre porque no tienen un vaso sanguíneo cerca, pero sí les va a doler porque tenemos terminaciones nerviosas. Entonces es un tejido que aloja terminaciones nerviosas. Tiene corta vida y alta regeneración. Un epitelio le podemos llamar epitelización cuando es como la piel. La piel es en parte un epitelio. Nosotros y ustedes eh, quizás todos los días limpian sus recámaras y dicen, pero siempre hay polvo y ni siquiera tengo ventana, etcétera. Pero siempre hay una capita blanco grisácea en los muebles. Y aunque limpien diario, diario se forma. Sí puede ser polvo en ocasiones, pero la mayoría de las veces es epitelio de la piel, o sea, es piel muerta o descamada, ¿sí? Porque los epitelios rápidamente empiezan a regenerar las células, o sea, es como si estuvieran empujando a las células, aquí vamos a poner el ejemplo. Nacen nuevas aquí y estas últimas se van cayendo y aquí van naciendo nuevas y estas se van cayendo y otra vez nacen nuevas y estas se van cayendo. Entonces se empiezan a regenerar, la regenerar es un círculo constante y la pielecita que estamos perdiendo, que no necesitamos porque ya está, pues cumplió su ciclo de vida, es una materia al final que se va a depositar en la superficie que encuentres. Por eso que muchas veces piensan que tienen polvo en casa, pero es piel muerta de toda la familia. Eso es un epitelio. Tiene corta vida y tiene una alta regeneración. Regularmente la piel, su ciclo es de 21 días, pero no quiere decir que cada 21 días cambien de piel, sino que desde que este epitelio llega hasta acá, pasan 21 días, pero pero diario se va cayendo, o sea, porque tiene que cumplir el ciclo de 21. Primero se cae el de acá, hoy se cae esta capa, mañana la de acá, mañana, pasado mañana esta, y así constantemente. O sea, diario se va cayendo una capita y es por eso que se nota pues, en las superficies. Lo vamos a clasificar. Aquí es muy importante que ustedes conozcan la clasificación en dos tipos de epitelios. Los epitelios de revestimiento, que son los más importantes y a los que nos vamos a enfocar más, y los epitelios glandulares, que no son menos importantes, pero que no nos vamos a enfocar tanto.
Los epitelios de revestimiento van a recubrir superficies corporales. ¿Cómo las van a recubrir? Bueno, tapizando los conductos. Un conducto siempre va a ser una manguerita. Así que toda manguerita que encontremos, o todo conducto, todo, pues sí, como una popotito manguerita que encontremos en nuestro cuerpo humano, siempre va a estar revestido de conductos. ¿Qué tenemos de conductos o de mangueritas en nuestro cuerpo humano? Las venas, las arterias, algo que se llama vasos linfáticos. Tenemos también eh, ureteros, uretra, conductos pancreáticos y biliares, y básicamente ahorita son esos. Forman la interfase entre medios distintos, o sea, me van a dar pie a relacionar o a mezclar ¿cómo, cuál es la palabra correcta? Me van a relacionar un tejido con otro y este tejido epitelial se va a encontrar en el centro. O sea que, por ejemplo, la imagen anterior que yo tenía mi tejido epitelial y debajo tenía el tejido conectivo. Y aquí en la superficie libre puedo tener quizás sangre. Acuérdense que si es un vaso sanguíneo lo voy a ver de esta manera. ¿Sí? Entonces, regularmente va a ser una interfaz entre algunos otros tejidos o un medio entre otros tejidos. Nunca es que vaya a estar ahí solito el tejido epitelial. Puede que sí, pero muchas veces sí va a formar ahí un crossover o un agrupamiento o una relación con otros tejidos. Van a regular el transporte entre sustancias, entre justamente esos medios que se encuentran acá, principalmente en pues, epitelios que requieran de esas sustancias para nutrirse, por ejemplo, la piel. Ahorita vamos a ver muchos ejemplos, no se preocupen. Los epitelios glandulares, como su nombre nos lo indica, va a formar glándulas, van a secretar, acuérdense que secreción es una de las características generales y básicas de las células, diversos tipos de productos, como pueden ser proteínas, mucopolisacáridos, lípidos, algunos iones, entre otros. Una glándula siempre va a ser una estructura que va a producir algo, alguna sustancia. Entonces, una glándula siempre produce, si no produce, no es glándula. Por ejemplo, el páncreas es una glándula. El páncreas es una glándula que secreta insulina y la insulina sirve para pues, regular los niveles de glucosa en sangre. Tenemos glándulas sudoríparas a lo largo de nuestra piel y esas glándulas sudoríparas producen sudor. Y tenemos glándulas en los ojos que producen moquito o lágrimas. En fin, tenemos muchas glándulas en todo el cuerpo. Pero nos vamos a enfocar en los tejidos de revestimiento, que es lo que quiero que sepamos el día de hoy. Bueno, entonces se le va a dar ciertas clasificaciones a los tejidos epiteliales de revestimiento dependiendo de el número de capas que tenga y de la forma de las células más apicales. Acuérdense, y me voy a regresar a la diapositiva. Cuando hablamos de apical, de la parte más superior, superficie apical, y ahorita les voy a decir el por qué, esta es una de las palabras clave y que siempre cuando hay exámenes fallan. Bueno, se le va a llamar de distintas maneras dependiendo del número de estratos o de capas y dependiendo de la forma de la célula más apical, o sea, de la de hasta arriba. Ahora bien, si yo tengo solamente una capa de células, voy a decir, le voy a poner nombre y apellido a mi epitelio. Si yo solamente tengo una capa de células, entonces puedo decir que tengo un epitelio simple, porque solamente tiene una capa. Si yo tengo dos o más capas, voy a dibujar dos porque esa es la definición, dos o más, o sea, pueden ser dos o pueden ser 10,000, pero voy a dibujar dos nada más. Si tengo dos o más capas, entonces voy a decir que yo tengo un epitelio de revestimiento estratificado. Pero si yo tengo una única capa de células sobre la membrana basal,
con diferentes alturas sin contactar todas con la luz, entonces voy a decir que tengo un epitelio de revestimiento pseudo estratificado. ¿Qué es aquí? Y aquí lo vamos a dibujar. Yo tengo una membrana basal, que sería esto. Y yo mi luz o mi parte apical libre, vamos a suponer que se encuentra delimitada hasta este lugar. Entonces, si yo tengo una sola capa de células, aquí es una célula, sobre la membrana basal, con diferentes alturas y sin tocar todas la luz, entonces yo hablo que tengo un tejido de epitelial de revestimiento pseudoestratificado. Si ven las diferencias entre un epitelio simple, un epitelio pseudoestratificado y un epitelio estratificado, o tienen alguna duda para que podamos seguir, porque si no, se les va a complicar. ¿Qué pasó, Huerta? ¿Cuál era la membrana basal en la imagen? La membrana basal es la parte en donde descansa el epitelio, por decirlo de alguna manera. Esto. Te vamos a poner la imagen para que lo podamos recordar mejor. Sí, Este por es, favor. este es el esquema de un tejido epitelial. Entonces, el tejido epitelial siempre va a tener una luz o una superficie libre o apical, que sería esta parte, y va a descansar siempre sobre una membrana basal. Y va a tener superficies laterales. También va a tener debajo su tejido conectivo con sus vasos sanguíneos que me lo van a nutrir, y va a tener incrustado pues terminaciones nerviosas que le van a dar sensibilidad. Así que tómenle foto a esta imagen, no sé, pero para que si nos vuelve a mencionar términos de superficies laterales, superficie apical libre o luz o superficie basal, nosotros ya sepamos de que es normal, o sea, este tejido no es tan sencillo de aprendértelo si no lo repasas. Así que no se preocupen, cualquier duda, levantan su mano. Bueno, entonces ya le puse nombre a mi tejido epitelial. Por capa se le llama simple si tiene una capa, estratificado si tiene dos o más capas, y pseudoestratificado si solamente es una capa de células que está toda como dispareja, ¿no? Porque así, visualmente así se va a ver en una lámina de microscopio. Pero me falta ponerle el apellido, y eso va a depender de las células más apicales, ¿sale? ¿Cuál es la célula apical? La que está hasta arriba, ¿sale? La que está casi en la superficie. Se le va a llamar plano o escamoso cuando la anchura es mayor que la altura. Si yo tengo una célula que está más ancha que alta, entonces voy a decir que tengo un epitelio plano o escamoso. ¿Por qué escamoso? Porque con mucha imaginación del microscopio parecen escamas, y por eso también se le llama a la piel que la piel se descama, porque su epitelio es plano. Bueno, si yo tengo una célula que sus dimensiones son más o menos similares o como un cuadro equilátero, entonces voy a decir que tengo un epitelio cúbico, porque la forma de su célula se parece a un cubo. Pero si tengo una célula que su altura sea mayor o superior a la anchura, que asemeje a un rectángulo, pero pues parado, entonces le voy a llamar prismático o cilindro. Bueno, es más fácil relacionarlo con un cilindro, ¿verdad? Así como un cilindro de agua. Entonces se le va a llamar cilíndrico. Y si yo uno las capas con la forma, entonces me va a dar lo siguiente, que sería ya el epitelio combinado. Aquí, no, ahorita les pongo otro ejemplo. Déjenme borrar esto mejor porque no me salió el dibujo que quería hacer. Ahora sí, entonces juntos me van a dar el nombre y el apellido, por ejemplo. Vamos a dibujar y de una vez vayan viendo la disposición de las células, el número de capas, para que podamos dar un nombre y un apellido.
Si yo pongo más o menos un dibujito así en el examen y les digo, menciona qué tipo de epitelio es este. Ustedes van a fijarse en el número de capas y me van a decir, ah, pues este es un epitelio simple, porque solamente tiene una capa, es un epitelio simple y las células se parecen a un cubo. Entonces es un epitelio simple cúbico o cúbico simple, como lo quieran llamar. No hay ningún problema. El orden de los factores no altera el producto. Así que me pueden decir es un epitelio cúbico simple. Pero si yo tuviera un epitelio con dos o más capas y sus células ya son de diferente tamaño o de diferente forma, vamos a suponer que el puntito es el núcleo. Aquí la anchura es más corta que la altura, o lo que es al revés, la altura es superior a la anchura. Y tengo dos o más capas, entonces me dicen, ah, pues tenemos un epitelio estratificado y por la forma de la célula se parece más a un cilindro, pues prismático. Ok, ahora vamos a ver imágenes con un mejor dibujo. Ya sabemos cómo nombrarlos. Epitelios simples por su forma de las capas, bueno, por el número de capas o estratos, ya sabemos cómo mencionarlo, y por la forma también de las células. Por ejemplo, a ver, vamos a preguntar. Bueno, ahorita no. Esta es una célula que está más plana que ancha, ¿sale? Y tiene más de dos capas. Entonces es un epitelio plano, no, ajá, plano estratificado. Esta parece un cubo porque sus dimensiones son más o menos iguales y tiene más de dos o más capas. Así que es un epitelio cúbico también estratificado. Y aquí la altura es mayor que la anchura y también tiene más de dos o más capas, entonces es un epitelio cilíndrico estratificado. Pero, ¿qué pasa con estos? Esta imagen tengo una sola capa de muchas células que todas ellas están irregulares y no tocan todos la luz. Este sí toca la luz y este también, pero el resto no toca la luz. Entonces yo tengo un epitelio pseudo estratificado. Bien, entonces, se les van a llamar epitelios simples cuando solamente tienen una lámina y ya. Este es un epitelio plano, simple. Aquí su lámina basal está dibujada de una manera que sí se pueda representar. Entonces, acuérdense, los epitelios, si están extendidos, pues se van a ver como una alfombra, pero si lo vemos directamente de un conducto, lo vamos a ver de esta manera, como si fuera un círculo. Este es un epitelio simple prismático porque parece un prisma y solamente tiene una capa de células. Hay epitelios que van a tener cilios, que son estas, si se acuerdan de los cilios, ¿no? Que mencionábamos en las células. Los cilios van a tener una función específica. Acuérdense que se tenían movimiento, ahorita lo retomamos. Esta es una capa de células única con su membrana basal, pero que no todas tocan la luz. Por ejemplo, esta no toca la luz, esta no toca la luz, y ya por si ese simple hecho se le va a llamar pseudoestratificado. Regularmente, los pseudoestratificados, más que en la luz, bueno, al menos yo así lo aprendí, más que fijarme que no todos tocaban la luz, me fijé en la disposición de los núcleos, que son totalmente irregulares. Miren, totalmente irregulares. Lo contrario del resto de los epitelios, que todos los núcleos van a estar bien bonitos, así bien regulares.
Este es un epitelio plano estratificado porque tiene dos o más capas y pues está planito. Y hay epitelios que no tienen queratina. Este sí tiene queratina porque seguramente pues es un epitelio de la piel. El epitelio estratificado prismático, dos o más capas, anchura mayor, altura mayor que la anchura, o parece prisma, o parece un cilindro. Entonces, prismático o cilíndrico. Epitelio estratificado cúbico, dos o más capas, forma de cubo. Epitelio de transición. Este epitelio de transición no lo vamos a mencionar hoy porque solamente se da en una estructura, en algunas estructuras del cuerpo humano. Y ahorita no los vamos a confundir con el epitelio de transición. Bueno, aquí está nuevamente la clasificación de los tejidos. No me voy a detener mucho en esto porque ya lo mencionamos. Déjenme ver qué hora es. Oh, ya casi 45 minutos y vamos bien atrasados. Por eso les digo que epitelio se tiene que dividir en muchas clases porque es súper extenso. Y tampoco los puedo tener aquí las 2 horas y media viendo la pantalla, sino después de la hora ustedes ya no me ponen atención. Y yo también me canso, ¿verdad? Obviamente. Pero principalmente la atención de manera didáctica no es lo mismo. Bueno, así es como ya lo verían ustedes en la vida real, ¿sí? Entonces, vamos a preguntar, aquí es mi parte favorita, vamos a preguntarle bueno, soy buena onda, ¿alguien quiere participar de manera voluntaria o o les pregunto? Bueno, les pregunto, bueno, ya alzaron una mano. Lailín García Levana. Sí, Lailín, La Habana. ay, perdón, bueno, Lailín, tenemos aquí una imagen por cuántas capas tiene, una o más de dos. Más de dos, Por creo. lo tanto, es un tejido epitelial estratificado. ¿Y qué forma tienen sus células? Bueno, es que ahí está medio difícil, ¿no? Porque la primer capita parece que son planos, pero ya los de abajo son como más largos. Entonces no sé si son diferentes tipos o son lo mismo. Visualmente sí tienen como un, un tamaño distinto, pero acuérdate que qué nos dice la definición, que nos tenemos que fijar en qué capa, en la apical. Así que no importa si acá ya se parecen estrellas. Mientras tú te fijes en la parte apical, vas a saber la respuesta. Por ejemplo, Exacto. mira, aquí si nos vamos, parecen más un cubo, pero como nos estamos fijando en la parte apical, están planas, por lo tanto, pues le pusimos plano. Aquí también parecen un cubo, pero conforme nos vamos llegando a la parte apical, ya tienen una forma de prisma. Por eso le dijimos prismático. Aquí, ¿tú qué forma les ves? Bueno, ya en la imagen entonces serían estratificados planos, ¿no? Exactamente. Muy bien. Tenemos un epitelio plano estratificado. Gracias. Justamente tiene razón su compañera. Ella sí hizo caso bueno, y los demás también, yo sé, pero ella fue la primera en participar. Que les dije muy claro que checáramos la parte apical, que es donde nos vamos a basar. Bueno, esta sería su membrana. Esta sería su membrana basal. Y aquí abajo pues ya encontramos quizás tejido conectivo, algún vaso sanguíneo, puede ser que un poquito de matriz extracelular, dependiendo de dónde estemos. Muy bien, vamos a ver otra imagen. Esta imagen a mí me gusta mucho y le vamos a preguntar a, eh, ya participó una compañera, vamos a preguntarle a un compañero y así vamos uno y uno.
No hay compañeros, casi puras compañeras. Ah, por fin. Eduardo Hernández. Eduardo Hernández, dinos, si esta pregunta viniera esta imagen estuviera en un examen y te preguntara qué, le pusieras nombre y apellido al epitelio, ¿tú qué me contestarías? Si necesitas apoyo, me dices. ¿Es un tejido epitelial estratificado? Sí, pero te falta otra cosa. ¿Plano? Plano, exactamente, o escamoso. Estas, para que vean, bueno, con mucha imaginación, sí parecen escamas. Parecen como unas escamas. Por eso se le llama plano o escamoso. ¿Y por qué el compañero nos dijo esta respuesta? Porque él vio que tiene más de 2 capas y porque la parte apical, aunque quizás no le vio forma de escama, vio que estaban muy aplanadas y entonces pues ya nos pudo dar muy sabiamente la respuesta. Gracias. Ahora le vamos a preguntar a una compañera y le vamos a preguntar a Mariana Velázquez Hernández. Sí. Sí, igual, lo mismo pregunta. Dale nombre y apellido a este epitelio. Si necesitas orientación, me dices y ya lo vamos haciendo juntos. ¿Es prismático? ¿Mandé? ¿Es prismático? Exactamente, es prismático porque las células más apicales tienen una altura mayor que la anchura. Y ahora, por el número de capas, ¿cómo dirías que es? Ya sabemos que es prismático, pero ¿qué más? ¿Estratificado? Estratificado, porque tiene más de 2 capas. Muy bien. Y si se fijan, este tejido epitelial estratificado cilíndrico tiene cilios, o sea, tiene como muchos microvellitos aquí. Esos microvellitos, como lo habíamos visto en célula, van a servir para desplazar ya sea secreciones o algún objeto, bueno, alguna otra estructura. La van a ir empujando para que rápidamente se desplace. Y ya también se los había mencionado, pero lo recapitulamos. ¿Qué tipo de estructuras anatómicas tienen estas condiciones? Eh, la tráquea tiene cilios para que el moco pues, vaya avanzando, que está hacia de los pulmones o hacia al exterior para que cuando tosemos, por ejemplo, y las trompas de falopio. Las trompas de falopio también tienen cilios justamente para que el óvulo lo vayan desplazando hacia la cavidad del útero. Muy bien. Ah, esta está súper fácil. A ver, le vamos a preguntar. Ah, sigue un compañero. Bueno, ya Diego quiere participar. A ver, Diego, dinos. Es que quería preguntar más bien si el anterior no podría ser pseudoestratificado porque algunas células no llegaban hasta arriba. Sí tienes, entiendo la razón que tiene, tu lógica de pensarlo. Sin embargo, si nos vamos a la membrana basal, ahí rompe con la definición, porque nos dice que tejido pseudoestratificado es una sola capa de células y que no todas tocan la luz. Pero aquí se rompe porque tenemos muchas capas. O sea, no puede ser estratificado simplemente por esa razón. Mira, vamos a verlo acá. ¿Dónde está? Pseudoestratificado, única capa de células sobre membrana basal con diferentes alturas sin contactar todas con la luz. Entonces, si yo tuviera esta imagen, aquí, ¿cómo me doy cuenta que tengo 2 o más capas? Por los núcleos. Si solamente tuviera un núcleo y una célula alargada aquí y otro núcleo y una célula aquí chata y aquí otro núcleo y otra célula y así otro y así hasta formar pues toda mi capa, pero fuera una sola capa de células, entonces sí podría ser pseudoestratificado, pero aquí no lo es porque sí tiene más capas.
Pero quiero que sí te quede claro, vaya. ¿Sí entiendes el por qué no puede ser pseudoestratificado? Sí, profe. Gracias. Bueno, tú mismo ahora coméntanos qué nombre le darías a este epitelio. Es estratificado ¿Qué más? y prismático. Esa respuesta es más o menos correcta. Sí es prismático, pero no es estratificado. ¿Por qué? Porque tengo mi membrana basal. Esto es ensayo y error, ¿eh? No te preocupes. Pero solamente tengo una capa de células, mira. Si tengo solamente una capa de células, no le llamo estratificado, le llamo simple. Y ahora sí, le llamo simple. Y por su forma de las células, pues eh, tiene forma de prisma o de cilindro. Entonces ya es un tejido plano cilíndrico. Muy bien, gracias. Este también está bien fácil. A ver, le vamos a preguntar a una compañera, a Fernanda Cruz. Ay, perdón, es que ya le dije. Vas tú después. Fernanda Cruz, Sí, dinos estos epitelios, ¿qué nombre les darías? epitelio simple cúbico. Muy bien, si nosotros dibujamos cada una de las células, su anchura y su altura son más o menos iguales. Por lo tanto, y tienen una sola capa. Por lo tanto, son epitelios cúbicos simples. Gracias, excelente. Y aquí tiene su luz, que está hueco. O sea, aquí a lo mejor hay, mm, no sé, alguna secreción, sustancia, no sé, ¿verdad? Pero vemos la luz, es lo importante. Ahora vamos a ver los epitelios glandulares. Estos epitelios glandulares, ya sabemos que una glándula va a tener secreción. Eso ya nos queda claro. Pero dependiendo al sitio en el que secretan, se les va a denominar pues con el nombre. Así que supongamos que esto es una glándula. Si secretan al medio externo, se le van a llamar glándulas exócrinas. Eso quiere decir que en el interior forman su secreción y la secretan al exterior. Entonces van a ser exócrinas. Se le van a llamar endócrinas si van a secretar al medio interno intercelular o circulante. Eso quiere decir que su secreción justamente se vaya a quedar aquí mismo en la célula, que no lo saque al exterior. O bien que yo tenga otras células cercanas por acá y que esa secreción la lleve acá en otros espacios intercelulares y estas las van a ocupar, pero no la derroché, como por ejemplo esta se- eh, glándula pudo haber sido una glándula sudorípara y ya me liberó al exterior, o sea, fuera del cuerpo humano, me liberó el sudor. Por ejemplo, las glándulas mamarias secretan leche y también van hacia el exterior, porque es para que las tome pues, el bebé. Entonces son glándulas exócrinas. El páncreas secreta insulina y las va a mandar a otras células. Entonces se le va a llamar una glándula endocrina. Pero aquellas glándulas que secretan tanto al exterior como al medio interno a la misma célula o al medio interno intercelular, se le va a llamar mixtas, porque tienen las dos funciones. Por ejemplo, ¿cuál glándula? Me van a preguntar. Tenemos glándulas en nuestros ojitos que van a secretar lágrimas o alguna especie como de moquito que ustedes no lo perciben, pero dependiendo de la función es mixta o es exócrina o es endocrina. Si ustedes les duele algo o hubo ahí alguna reacción neuronal, emocional y lloraron, pues entonces la secreción va a ser exócrina porque van a derramar lágrimas al exterior del cuerpo. Pero si solamente tienen el ojo seco,
se va a liberar una pequeña película que se va a depositar en el ojo para lubricar pues, el ojo. Y eso se va a quedar en el medio intercelular y se le va a llamar endocrino. Por poner un ejemplo. ¿Cuáles son las funciones de estas glándulas? Protección, absorción, excreción también, secreción y recepción sensitiva y sensorial. Principalmente, ¿por qué? Por su producto de secreción. Lo que secretan regularmente es moquito o algunas sustancias con polipéptidos o sacáridos o proteínas o iones, etcétera. Pero regularmente son sustancias un poquito como espesas. Bueno, depende pues del órgano, ¿no? Pero si yo tengo una glándula que me secreta moco, el moco casi siempre me va a proteger. O sea, me va a proteger, por ejemplo, de la acidez o me va a proteger de que se metan algunas bacterias. Si ustedes tienen moco en la nariz, no es nada más porque sí, sino que es un método de defensa del organismo para evitar que más bacterias sigan entrando. Por ejemplo, el cerumen o la cerilla que se encuentra en los oídos, tampoco la secretó las glándulas nada más porque sí, sino que fue un medio de defensa contra el rascado que ustedes se hacen interno que no deben hacer, o contra el ruido, o contra el polvo, o contra algunas otras cosas. Pero son métodos de defensa. Regularmente hay protección una de las principales funciones, más bien, es la protección y la secreción. Y las otras, pues también, pero no tanto, ¿no? No tanto como estas dos. Tenemos epitelios que sirven como barrera de protección. Por ejemplo, yo aquí tengo a mi epidermis y mi dermis, y esto pues ya es el exterior, ¿no? Esto conforma a mi piel. Se ve rosita porque así se tiene la tinción. Ya lo habíamos hablado en matriz extracelular. Si ustedes se fijan, tendríamos que ponerle al microscopio y aumentarle y aumentarle y aumentarle y seguirlo aumentando para que al final yo pueda ver la superficie apical, pero se van a dar cuenta que sus células son planas o escamosas y que tienen, como podemos ver, pues más de 2 capas. Así que se le va a llamar epitelio plano estratificado y me van a servir como barrera de protección. A partir de aquí, es el ciclo de las células de la piel. Entonces se van regenerando y hacen que con el tiempo yo tenga pues mi piel así bien, si me la hidrato y todo. Y como ya hemos visto en la clase anterior de los colágenos, también aquí está el colágeno aquí abajo, está el ácido hialurónico, que si pierden fuerza, pues se van haciendo aquí unas grietas que se van a traducir visualmente como arrugas. Entonces, aquí también está el secreto de los tatuajes. Si yo introduzco la aguja con tinta y la tinta la deposito aquí, la piel cuando se vaya epitelizando me va a botar la tinta y ese tatuaje no va a ser permanente, que es lo que hacemos con los plumones. Cuando dibujamos con los plumones, la tinta se queda en esta superficie. Pero si yo introduzco la aguja un poco más profundo, aquí ya no va a haber epitelización, o sí va a haber, pero no tan fuerte como acá. Y entonces el tatuaje no se va a borrar, se va a ir disminuyendo la tinta pues, con los años, pero no se va a quitar completamente nunca. A menos que una vez que tengan la tinta, ustedes hagan fraccionamiento con rayos UV, destruyan esas partículas de tinta con el dermatólogo y pues ya se quita el tatuaje. Pero pues mientras no. ¿Qué pasa también? Si viene aquí una aguja y se pican, no les va a salir sangre. ¿Por qué? Porque acuérdense que el tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos. Yo creo que la mayoría de ustedes cuando eran pequeños agarraban una aguja y en la palma de la mano hacían como que cosían la parte más superficial y no les dolía y tampoco sangraban. ¿Por qué? O a lo mejor si les dolía si lo hacían profundo, pero no sangraban. ¿Por qué? Porque no hay vasos sanguíneos. También cuando ustedes tienen como un callo,
como que se lo quitan, ¿no? O sea, se arrancan ahí el pedacito de callo de la mano, de la palma de la mano, y no les duele, porque es epitelio que no tiene, que más bien no sangran, ¿no? Sí hay vasos, sí hay nervios aquí, sí hay nervios, pero los nervios no llegan hasta, como vimos en la imagen del principio, los nervios están como hasta la mitad, no llegan hasta la luz, por lo tanto, si se cortan aquí, puede que no les duela y que no sangren, pero si se cortan más abajo, sí les va a doler. Quizás no sangran, pero sí les va a doler porque ya tocaron fibras nerviosas. Y si cortan mucho más abajo, pues ahí sí definitivamente va a doler. ¿Alguien alzó la mano? Compañera Daira. Sí, profe, o sea, a partir de la dermis ya hay vasos sanguíneos. Ya, la dermis, sí, a partir de la dermis ya podemos encontrar vasos sanguíneos. De hecho, si no me equivoco, esto es un vaso sanguíneo. Ya seco porque pues le quitaron, ya está muerto, pero esto seguramente es otro vaso sanguíneo. Y no, este ya no. Este y este sí han de ser vasos sanguíneos. Y aquí ya puedes encontrar sangre y justamente es la forma en que se nutre toda la epidermis. Ok. Por ejemplo, si le hacemos un zoom, ahora esto tiene que tener como una opción de zoom, ¿no? A ver dónde está. Bueno, pues no lo encuentro. Pero vean aquí las células como si parecen escamitas. Esto es un zoom de esto. Y bueno, pues ya pasamos a la otra imagen, si no nos vamos a tardar más tiempo porque ya llevo 1 hora. Nada más acabamos tejido epitelial y ya los dejo ir. Hay epitelios también que transportan material a lo largo de su superficie libre. Su superficie libre siempre va a ser la parte apical. Esta imagen, si yo la hago esta es una imagen real, ¿no? Pero si yo la convierto en una imagen de Disney o Disney, pues la voy a ver de esta manera, en la cual tengo un tejido que, pues por la imagen le vamos a poner que es pseudoestratificado, porque no todos tocan la luz. Y bueno, pues sí lo podemos dividir. Miren, aquí hay una célula, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Les digo, es como mucho de imaginación, ¿no? Para ir separando. Pero bueno, tengo tejido aquí, al parecer pseudoestratificado, y tiene cilios. Acuérdense que los cilios tienen ciertos movimientos para que haya material a lo largo de superficie para transportarlo. Puede ser algún otro producto de los órganos o puede ser secreciones. Hay epitelios capaces de absorber agua y también pueden absorber iones desde el líquido luminal. Líquido luminal es líquido aquí de la luz, porque esta es la luz, porque es la parte libre. Aquí, si yo me acerco, voy a tener tejido. No, pues necesito acercarle muchísimo, no alcanzo a ver, pero no, aquí no vamos a poder nombrar el tejido a menos de que le acerquemos, pero lo que sí puedo hacer referencia es que este tejido absorbe agua y también iones. ¿Por qué? Porque son criptas de epitelio de intestino, que lo vamos a ver pues cuando veamos sistema digestivo. Y aquí en estas criptas va a absorber toda el agua, va a absorber iones, va a tener algunas enzimas como la lactasa, que va a hacer que se desdoblen los azúcares y etcétera. Ya si esto se rompe, si se atrofian estas, pues les va a dar diarrea porque no va a haber nada que desdoblar porque no va a haber lactasa. Y bueno, cosas que vamos a explicar a más a detalle en la clase de digestivo. Pero ahorita quiero que conozcan los tipos de epitelios que tenemos. Tenemos epitelios que absorben agua, tenemos epitelios que transportan material, tenemos epitelios que tienen barrera y tenemos también epitelios que absorben moléculas desde el líquido luminal, como la de acá, como esta. Entonces, esta podemos ver que son células pues más cilíndricas. Si la acercamos,
podemos ver que tienen aquí cilios y también podemos ver que tienen glándulas. Bien, esta glándula cómo está liberando su secreción. Esta está padre, esta también está padre y también pues pueden absorber. Bueno. Hay epitelios que van a sintetizar y secretar material hacia su superficie luminal. Pueden ser glucoproteínas, pueden ser moco, puede ser mucina. No sabemos lo que está secretando ahorita, pero sabemos que secretan material. Es lo importante. Aquí lo dibujamos y parece ser que es un epitelio también simple, cilíndrico, que justamente sería esta representación. Cilíndrico, simple, que tiene cilios, que son estos, que a simple en vista no se ven, pero vamos a dibujarle sus pequeños cilios, y tienen en su interior unas glándulas, que sería esta glándula, y vean cómo está secretando al exterior bien padre su secreción. Esta imagen, o sea, este corte sería nada más que pues al revés, ¿no? O sea, como volteadito, pero son lo mismo, o sea, es la representación original y la imagen así como de Disney, ¿no? Bueno. Voy a dejar de grabar la pantalla un segundo.